Triple cuidado, obesidad, riesgo cardiovascular y artrosis. Con Esther Marco, jefa de la Unidad de Rehabilitación Musculoesquelética y Cardiopulmonar del Hospital del Mar. Ella está en el grupo de trabajo de obesidad de la Sociedad Española de Rehabilitación. Y bueno, ahí en esa intersección de 3 desafíos de salud significativos encontramos este tema de vital importancia. Agradecer a los organizadores su confianza para hoy hablar de este tema tan fascinante y tan prevalente. Como han dicho en la introducción, vamos a ver que tanto la artrosis como el riesgo cardiovascular como la obesidad tienen muchas cosas en común, sobre todo lo que respecta a su manejo. Pensar que en España la prevalencia de obesidad no ha parado de crecer desde los años 80. 1 de cada 4 adultos sufre de obesidad. Por lo tanto, podemos decir que es casi una pandemia y se espera que estas cifras continúen aumentando en los próximos años. Entonces, se pensaba que la persona delgada es el que gasta más de lo que come y la persona obesa es la que come más de lo que gasta, ¿no? Eso en realidad es una visión muy simplista de la obesidad, porque la obesidad no se elige y en la mayoría de los casos adelgazar no es una cuestión solo de decisión y de determinación, porque hay muchas personas que durante mucho tiempo hemos hecho muchas dietas, muchas cosas para poder adelgazar y no siempre con éxito. Actualmente la obesidad se considera una enfermedad, es una enfermedad crónica y recidivante, y que está determinada por muchos factores. Entonces, lo que conduce este acúmulo de grasa en el cuerpo es que este tejido adiposo, que tiene una función, pues no funcione como debería. Hoy en día, la obesidad debería definirse no tanto por el índice de masa corporal, sino por el porcentaje de grasa que hay en el cuerpo. Por tanto, hay 3 errores importantes a la hora de interpretar la obesidad. Si solo consideramos que la obesidad es una cuestión de índice de masa corporal, pues incluso muchos médicos dicen, pues pierda peso y con eso se soluciona. Muchos médicos incluso creen que es una condición que está relacionada con el estilo de vida. Pues coma menos, usted no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Y parece que se culpabiliza al paciente de esa obesidad, ¿no? Y en lo que decíamos también de que hay que moverse, que eso es verdad, pero también muchas veces el médico se limita a decir coma menos y muévase más, ¿no? Una persona con obesidad va a acabar teniendo más problemas de salud, desde enfermedades metabólicas, muchísimas, la lista es bastante larga, también enfermedades mecánicas, donde aquí también incluiríamos a la artrosis, el dolor lumbar y algunas otras, y también problemas mentales de depresión y de ansiedad. La buena noticia es que si conseguimos perder peso, vamos a poder mejorar e incluso revertir muchas de estas enfermedades. Por tanto, la obesidad la hemos de entender que es un factor de riesgo cardiovascular también, uno de otros, que además va a tener un efecto negativo sobre otros factores de riesgo cardiovascular, también tiene un impacto en la artrosis, genera discapacidad y empeora la función. El tabaquismo sería uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante. Me han dicho que ayer ya se habló de tabaquismo, sabemos todos que tiene muchos efectos perjudiciales y de hecho cuando a un paciente crónico que tiene un problema respiratorio o cardíaco le decimos que deje de fumar, ya se lo han dicho muchísimas veces y hay muchos que es que tienen una adicción y hemos de tratarla como tal. De todas maneras, si tuviéramos que elegir cuál es el factor de riesgo más importante desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, sería el tabaco, ¿vale? Dejar de fumar sería, entre todas las estrategias preventivas, posiblemente la más efectiva y al cabo de unos años casi que podrían igualar el riesgo cardiovascular a los no fumadores. El tabaquismo se relaciona con la obesidad. Muchos pacientes nos dicen que cuando dejan de fumar engordan, ¿no? Esto tiene explicaciones, ¿no? Pueden producirse en el cuerpo cambios metabólicos porque la nicotina en realidad puede aumentar la tasa metabólica, ese metabolismo. Pueden alterar también la percepción de gustos y olores, muchas veces también la ansiedad, el dejar de fumar, sobre todo en las primeras semanas, puede generar ansiedad.
cambios en el estilo de vida y actividad física y en el comportamiento. O sea que hay una serie de factores que al dejar de fumar pueden hacer que la persona engorde. Más importante que mantenerse, que adelgazar es mantenerse en forma. De hecho, sabemos que personas que tienen un peso normal pero que no tienen una buena forma física tienen más riesgo de mortalidad en caso de infarto que no las personas que están en sobrepeso o con obesidad y que tienen buena forma física. Fíjense que la actividad física muchas veces es una cuestión de comportamiento, porque hay personas que no pueden utilizar las escaleras para subir por el metro, pero hay otras personas que lo hacen simplemente pues, por conducta, por costumbre, porque así es más fácil. La inactividad física también tiene muchas consecuencias negativas, no solo a nivel cardiovascular, también se ha demostrado que puede aumentar el riesgo de demencia, que altera también el músculo, que puede afectar a la diabetes, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y hemos de cambiar ese chip de intentar movernos más. En el caso de la artrosis, aquí yo creo que saben ustedes más que yo seguro, todos conocemos el impacto social, laboral y sanitario que tiene. Pero además sabemos que las personas que tienen obesidad van a tener más probabilidad de tener dolor, sobre todo en las extremidades, en piernas y en brazos y también en la espalda. Y además también sabemos que las personas que tienen obesidad el dolor va a ser más severo que las personas que no la tienen. La artrosis de rodilla posiblemente es una de las más estudiadas, ¿no? Y también hemos visto que tiene una relación con la obesidad. De hecho, las personas que tienen una obesidad tipo 1, que sería el primer grado, tienen 3 veces más riesgo de desarrollar artrosis de rodilla que las que están con peso normal. Y si la obesidad es ya de un grado más avanzado, de tipo 2, ese riesgo es casi 5 veces mayor. La buena noticia de aquí es que si se consigue perder peso, vamos a conseguir mejorar el dolor y también mejorar la movilidad. Han habido estudios que nos han demostrado que personas que están en lista de espera de prótesis de rodilla, si consiguen perder 9 kilos antes de la intervención, estas personas tienen un postoperatorio mucho más fácil, están menos días en el hospital y también tienen mucho menos riesgo de infección que no las personas que no han conseguido perder ese peso. Lo que sí que podemos hablar es de cómo hemos de comer, ¿no? Pues una alimentación cardiosaludable, ¿no? Todos hemos oído hablar de la dieta mediterránea. Pues bueno, esto podría ser un buen punto de partida. Se acostumbra a hablar del sistema del plato, de dividir el plato en 4 partes y dividirlo en verduras, frutas, proteínas y cereales. Sí que les quiero decir una cosa, la dieta mediterránea ha demostrado que es muy efectiva para disminuir el riesgo cardiovascular, pero no está tan claro que sea efectiva para perder peso. Entonces, si entramos en el mundo de qué otras cosas podemos hacer, pues ejercicio, en algunos casos cirugía, a veces terapias cognitivo-conductuales, hay una gran gama de tratamientos. Pero bueno, siempre ese tratamiento debe ser individualizado para cada persona y desde las diferentes áreas de salud. Ustedes también habrán oído hablar de los balones gástricos, ¿no? Que son estos balones que se introducen en el estómago, que se llenan con suero salino y que lo que hacen es reducir el estómago, hacen que el estómago sea más pequeño y que se absorba menos comida. También a algunos pacientes, sobre todo en obesidades muy graves, se les propone para la cirugía bariátrica, ¿no? Que también parece ser que en algunas personas puede tener buenos resultados. Y realmente los tiene. Pero si esas personas que se operan no adquieren unos buenos hábitos de vida, no solo de alimentación, sino también de actividad, con el tiempo van a volver a ganar peso, porque hemos dicho que estamos ante una enfermedad crónica y recidivante. Por lo tanto, es muy importante mantener esto. Pero si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, ¿cómo podemos empezar, ¿no? De hecho, si hacemos solo ejercicio físico con la idea de perder peso, aquí vamos a fracasar. No vamos a tener resultados, siempre ha de ir acompañado de otras estrategias, pero no puede faltar. Y el primer mensaje que le damos a los pacientes es que no tengan miedo de hacer ejercicio. El ejercicio es salud, aunque tengan problemas de corazón, respiratorios. De hecho, las guías de práctica clínica recomiendan el ejercicio para la mayoría de enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, para prevenir el cáncer, para la diabetes. Y entonces el paciente necesita tener la suficiente información y formación para adquirir estos hábitos de vida saludable, poderse comprometer y estar motivado a la hora de hacer ejercicio.
Lo que sí que hemos visto es que caminar, cada uno lo que pueda, pero sí que hemos de ir a un ritmo que equivaldría, para tener efectos saludables, a 100 pasos por minuto. Entonces, esto parece mucho, pero en realidad no lo es. Yo ayer me cronometré a un paso, no de correr, sino de andar normal, y tardé 50 segundos, no llegó. Por lo tanto, es asumible. Y las recomendaciones generales es que intentemos combinar algo de actividad aeróbica, ¿no?, como caminar, ir en bicicleta, correr, nadar, con ejercicios de fuerza y con ejercicios de flexibilidad. Esto sería la recomendación general, pero después cada persona, en función de su condición, hemos de ir haciendo adaptaciones. Aquí no se trata de que nadie se convierta en un atleta, porque podemos encontrar rutinas de ejercicio para personas con obesidad y, por lo tanto, el no puedo, eso hemos de vencerlo, porque seguro que vamos a poder hacer cosas. Y si incluso esto parece muy complicado, ahora estamos empezando a hablar de lo que se llaman los snacks de ejercicio. Eso significa que durante 5 minutos cada 2 o 3 horas, vamos haciendo una pausa, ¿no?, un coffee break, para hacer algo de ejercicio, aunque estemos en el trabajo, ¿no? Pues puede ser levantarse de la silla, hacer una serie de 10 sentadillas, de levantarnos y sentarnos durante 10 veces, y luego pues hacer algún salto o hacer el jumping jack, alguno de estos ejercicios más aeróbicos, y lo vamos alternando. Vamos a sentarnos aquí junto a Mari Carmen Soto. Hola. Bienvenida. Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros hoy y para explicarnos un poco tu experiencia, porque tú estás operada. Estoy operada. Del corazón, si no me equivoco. Sí, me operaron. Bueno, me hicieron catéter. Un cateterismo. Y estoy operada porque, a ver, yo estaba mucho más gruesa que ahora y el médico consideró operarme. Me querían hacer el bypass, pero a última hora el doctor decidió hacer la manga, reducción, la manga gástrica. Y la verdad es que perdí 25 kilos. 25 kilos. 25 kilos. Y ahí estoy en ello. O sea, tengo bastante medicación. Ahora me han quitado bastante, porque también me han puesto los parches por los dolores. Eso es otra cosa. Es que, como digo yo, que no tengo. Bueno, mujer, aquí todos quien... Sí, pero bien. Quien no tiene año no se va. La verdad es que lo llevo bastante bien. Hay veces que, bueno, salí, o sea, no puedo. Tengo las 2 muletas, tengo de todo, porque hay días que, como digo yo, me como el mundo y hay días que el mundo se me come a mí. Entonces tienes muletas, tienes bastón, tienes tengo de todo. taca-taca, sí. tienes todo, ¿no? De todo, de todo. De todo, y depende de cómo te encuentres. Sí. Bueno, eso es son oportunidades. Porque también es la fibromialgia, es la artrosis, es, bueno, un poquito de todo. Pero yo estoy muy contenta el haberme quitado peso de encima, porque yo estaba bastante... Claro, eso Ya me notaba hinchada. Y yo misma me veía mal. No quería hacerme fotos con mis nietos. Aunque nosotros, aunque no lo crea la gente, pasamos gana, porque a lo mejor somos de más comer, pero nos tenemos que limitar muchas cosas. Y luego hay gente que no lo comprende, porque dice, pues tú estás gordita. Sí, estoy gordita pues porque a lo mejor no quemo las calorías que yo me llego a comer, pero paso mis necesidades, como digo yo. Por supuesto. Claro. Claro. A mí, por ejemplo, me gusta el chocolate, pues no lo puedo. Lo evitas totalmente. No, No es te que das no. el caprichito. Aunque dicen, el chocolate negro, Negro, muy negro. es bueno, pues Sí. ni negro ni blanco. Ni de ningún color. No. Que Mari es un poco el ejemplo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Una señora que ha tenido problemas cardiovasculares, ¿no? El cateterismo, problemas de artrosis, de movilidad y también afectación psicológica, Psicológica ¿no? y emocional. Porque la obesidad se ve, ¿no? No es una enfermedad que podamos llevar discretamente y muchas veces la gente te juzga porque cree que es culpa tuya, ¿no?
y hemos de vencer ese... La gente no se da cuenta del daño que puede hacer a una persona que tú estás haciendo un sacrificio y es que te hunde, como digo yo. Ahí está. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella también por compartir con nosotros su testimonio. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora ya nos vamos yendo tranquilamente.